Sin embargo, hicimos una PAES y el promedio fue 276. Hubo un 7, 2 6 y de ahí 4 para abajo, varios 0, varios 0.5, varios 1. El promedio es 276. Y eso es cuestionante, porque si vamos a iluminar a todas las parroquias del país, con 276 no iluminamos a nadie. Recordemos cuál es nuestro carisma: vivir radicalmente el Evangelio, vivirlo. Pero ¿cómo lo vamos a vivir si no lo conocemos? Si estamos igual a todas las parroquias, no les vamos a ayudar en mucho. Es más, ni nos van a dejar entrar ahí, ¿para qué? Y lo nuestro no es dar clases de Biblia, para eso están las universidades. Lo nuestro es vivir la Biblia como la vivió Jesús y los santos. Pero con 276, el gran montón de problemas que tenemos en todas partes es por falta de conocimiento bíblico. Entonces me quedé preguntándole al Señor, a pesar de que estaba todo tembeleque en esos días de Navidad, le decía: Señor, dame, ¿cuáles son los temas del 2010? Por favor, curate, Señor, pues ahora no te puedo pedir mucho. Dame los temas del 2010, porque no es lo que se le ocurre a Ricardo, es lo que se le ocurre a Jesús. Y esa dinámica tiene que ser en todo lo que hacemos nosotros los siervos de Cristo. Siempre le preguntamos a Jesús: Señor, compro, vendo, me caso, no me caso, me divorcio, no me divorcio, me voy de viaje, ¿a dónde voy? Todo se lo preguntamos a Jesús, porque vamos a tratar de depender totalmente de Él. Cuando vayamos a la asamblea el 24, nos van a regalar un separador que va a decir más o menos: meta del 2010 para los siervos de Cristo por el crucificado, lograr la unión total con Jesús. Es lo más difícil que un ser humano puede intentar, lograr la unión total con Jesús. Pero al lograr la unión total con Jesús, la hicimos. Valió la pena nuestra vida aquí en la tierra. Ahora bien, preguntándole al Señor precisamente qué temas quería que compartiéramos, el Señor ha permitido y ha iluminado que se comience con la introducción a la Biblia. Ese es el tema de ahora. Precisamente porque no sabemos Biblia, precisamente porque estamos mal. Y no solamente por eso, sino que porque el Señor quiere refrescar un montón de datos y enseñarnos a estudiar Biblia. Así es que ese es el tema de ahora. Pongan también el nombre del santo de este día, San Severino, un santo precioso del siglo V. Allá cuando los bárbaros estaban destruyendo Roma, se levanta San Severino, y con la forma de vivir Biblia, ese es un ejemplo precioso de vivencia bíblica, los bárbaros lo respetaban totalmente. Se paseaban en cualquier monje, menos en San Severino, porque era un hombre que en Cuaresma comía solamente una vez por semana, usaba la misma túnica en invierno y en verano, dormía en el suelo para no quitarle, parecido a lo que después va a ser el santo cura de Ars, para no quitarle ni 5 en la parroquia, dormía en el suelo. Precioso, precioso el ejemplo. Y tenía una autoridad, todos los bárbaros lo respetaban y lo consultaban, dicen los textos, como un oráculo, porque daba consejos. Pero la gran unión que alcanzó con Jesús, los bárbaros la descubrían, y logra ser un puente de paz entre los bárbaros y el pueblo romano. Fíjense bien, sobre todo nosotros vamos a ser cuestionados. Bueno, ¿y a ustedes cómo se les ocurre que puedan iluminar este país entero? ¿De dónde? ¿Y estos laicos de dónde han salido? ¿Qué estudio bíblico tienen? Nos van a preguntar, tanto otros laicos como los mismos sacerdotes. Y lo que vamos a estudiar es: tenemos que aprender a dar razón de nuestra fe. Eso es bíblico. La gente no está creyendo que Dios es realmente lo más importante. La pregunta no es si la gente lo cree, es si nosotros lo creemos. Cuando nosotros nos enamoramos alguna vez y la persona amada viene en el carro, ¿verdad?, nos aprendemos hasta el sonido del motor del carro. ¡Ay, Paco! ¡Ay, viene Paco! ¡Es Paco! Yo me puedo el motor del carro de Paco, es Paco. O el sonido de los tacones, es ella la que viene. Y es que ese taconeo es único, yo me la puedo a ella. Con Jesús no está pasando eso. A Jesús no le estamos ahí. No logramos reconocerlo. O sea, porque no estamos enamorados realmente de Jesús.
Estamos enamorados de nosotros, de las criaturas, del dinero, de un montón del apellido, estamos enamorados de un montón de cosas, menos de Jesús. Y Jesús en primer lugar, fíjense bien, en primer lugar se encuentra en la palabra. Qué pena que nosotros no logremos descubrir a Jesús en la palabra. Qué pena, qué tristeza. Esto lleva a una historia que vamos a refrescar un poco. Cuando Martín Lutero en el año de 1517 escribe 95 objeciones en contra de la Iglesia Católica allá en la abadía de Wittenberg en Alemania, dijo: protesto de la Iglesia Católica por esta secta, por eso se llaman protestantes. Ya en 1450 Juan Gutenberg había impreso la primera Biblia en latín, porque era católico. Entonces cuando Martín Lutero hace eso, los príncipes alemanes se aprovecharon de Martín Lutero para crear la división entre los príncipes italianos y los alemanes, porque no querían depender de aquello, y crearon su propia iglesia. Y así surge el protestantismo. El problema de Martín Lutero fue que además de la gran división que causó, empezó a arrancarle páginas a la Biblia. Esto no me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta. Le arrancó toda la carta de Santiago, parte de las cartas de Pablo, el Apocalipsis, algunos libros del Antiguo. Esto no me gusta, no me gusta. Y empezó a imprimir Biblia en lengua de su país, alemán. Y por eso salió deformada la palabra Yahvé y salió Jehová. Es una deformación del Yahvé. En alemán se pronuncia Jehová, pero Dios no hablaba alemán. Entonces, como empezó a romper todos los libros, el Concilio de Trento en 1565 dice: no, los 73 libros de la Biblia son oficiales. En lo que falló la Iglesia es que se pusieron a votar. No crea que siempre acertamos, no es cierto que estar sentados en un escritorio ahí dirigiendo las cosas de Dios 100% es seguro que atinamos, no es cierto. Yo tengo un libro donde aparecen quienes votaron en favor y quienes en contra de que se pusiera la Biblia en idioma de cada país, y por 3 votos tristes, que aparecen hasta los nombres de quienes fueron los últimos 3 que votaron en contra, pasamos 500 años de oscurantismo latino. Por 3 tristes dominicos, que aparecen los nombres ahí históricamente, se votó en contra de que se pusiera en cada país. Vernáculo. Entonces pasamos 500 años de tristeza. Ya en 1965, cuando termina el Concilio Vaticano II, la Iglesia dice: no, que lo hagan en lengua de cada país. Pero nos tardamos 500 años. Entonces, ¿qué pasaba en esos 500 años? Eso es historia. Nuestra Iglesia la amamos, pero no quiere decir que no vamos a reconocer nuestros errores. Juan Pablo II lo reconoció en público. La Iglesia había prohibido, precisamente por el gran desorden que llevaban los hermanos separados, prohibió que se enseñara Biblia a cualquiera. Entonces las religiosas no sabían Biblia, algunos curas sí sabían Biblia, enseñaban muy poco, siempre han sido muy pocos, no alcanzaban a dar enseñanza a todos. Entonces la gente de la calle simplemente no sabía Biblia. Y esa herencia la traemos todavía hoy, porque nos cuesta andar con Biblia todavía hoy. Para este ministerio, prohibido andar sin Biblia, prohibidísimo andar sin Biblia. Por eso, si es necesario hacer colecta, vamos a ver cómo hacemos, pero todos tenemos que tener Biblia todo el día. Donde quiera que estemos, a Jesús no lo vamos a abandonar en ningún momento, porque Él es lo más importante de nuestra vida. Y no solamente para andarlo debajo del brazo o como parte de la cintura, y no, es para andarlo repasando en cualquier momento. Estar repasando, ya vamos a ver, los textos nos van a llevar a eso, nos tienen que confrontar con eso y nos tienen que comprometer con eso. Porque es el estilo de Jesús. Solo hay un Jesús. Jesús a los 12 años se podía la Biblia de memoria. ¿Y nosotros? ¿A qué Cristo estamos siguiendo? ¿A cuál Cristo estamos siguiendo? Entonces veamos, si nuestra vida no es lo que se debe, es porque nos hemos alejado de la palabra de Dios. Vamos a compartir unas citas bíblicas que nos van a ayudar a entender estas cosas. Vamos a ver. Empezamos. Juan 13, 17. Sigamos allá. Juan 15, 7. Sigamos allá, Cristóbal. Juan 16, 33. Sigamos, José Alfredo. Primera de Pedro 3, 15.
allá, Manuel. Segunda Timoteo 3:16. Silvita. Carta a los Hebreos 4:12. Sigamos allá, hermano Juan. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Sigamos acá, pastora. Segunda de Pedro. Perdón, después de Hebreos. Segunda de Pedro 1:20. Segunda de Pedro 3:16. Aquí Virginia. Josué 1:8. y Ana Félix, Salmo 1, versículo 1 y 2. Versículo 1 y 2. Si alguien necesita ayuda, avise. El Génesis es el primer libro. No piense que fuera de broma. La cita de Josué no la encontraban en un grupo que yo veía que pasaban a vaya, no la encontraban. ¿Saben quién es Thomas Jefferson? ¿Quién es? Él dice en un documento: al leer la Biblia he logrado descubrir que si quiero tener buenos ciudadanos como presidente de los Estados Unidos, buenos padres y buenos esposos, tengo que hacerlos leer la palabra de Dios. Miren la solución que da Thomas Jefferson. Ay, es que este es mi marido. Haga lo que le da la palabra de Dios. Dice él también: he logrado descubrir a través de la palabra de Dios que todos somos hijos del mismo Padre. Por lo tanto, no debería haber tiranos entre nosotros. Está hablando de los esclavos en su tiempo. ¿Se acuerdan de León Tolstoy? ¿Quién es? Un ruso, premio Nobel de literatura, Crimen y Castigo, los hermanos Karamazov. Y él dice: en mi larga experiencia de escritor, he logrado descubrir que si quiero tener buenos jóvenes, tengo que hacer que los niños lean la palabra de Dios desde pequeños. ¿Se acuerdan de Goethe? ¿Y quién? Goethe, el autor de Fausto, el mejor poeta lírico alemán. Dice él: si yo quiero saber para dónde va un país, tengo que descubrir cuál es la actitud de los jóvenes hacia la palabra de Dios. Precioso. Y podríamos citar un montón de escritores, presidentes, premios Nobel, que no son necesariamente gente religiosa, pero que ha descubierto la gracia, la grandeza que hay en la palabra de Dios. En la Biblia está la dicha verdadera, la paz verdadera, el éxito verdadero, la prosperidad verdadera, la solución a todos los problemas de todos los seres humanos de todos los tiempos. ¿Y nosotros a qué recurrimos? A que nos lean las cartas, a leer el horóscopo, a llorar con la vecina, a cometer barbaridades porque no leemos donde están todas las recetas para todos los seres humanos de todas las épocas. Es increíble. Yo le digo a los jóvenes: miren, hermanitos, reunámonos un grupo y vamos a estudiar la Biblia. Hermano, déjenos, si nosotros estamos jóvenes, hable con mi mamá. Me voy y la señora: mire, hermana, ¿por qué no reunimos un grupo de hermanas? Ay, mire con esta cabeza que ya tengo, ay, dígale a mis hijos. Total, hermano, mire, fíjese que, hermano, miren, estos días me estoy casando y estoy arreglando esa cuestión de la boda. Cuando salga de este volado vamos a platicar de la Biblia, de este volado. Hermanita, mire, ¿por qué no nos reunimos a estudiar Biblia? Hermano, mire, con lo que me paguen el seguro social, tengo que hacer 3 turnos, mire, y no me queda tiempo para las cosas de Dios. Perdóneme, pero no el Señor lo sabe. Vaya. No le queda tiempo para lo único que realmente importa y para lo que fuimos creados, para la palabra de Dios. Ahí están trabajando, están vendiendo, se están casando, están haciendo de todo. Lo único que realmente vale la pena es la palabra, y eso lo ignoramos. Seguro, fracaso. El 90% de los noviazgos y los matrimonios a nivel mundial son un fracaso, porque Dios no está ahí. Dios no está ahí. Entonces estamos creyendo que por mi inteligencia, por mis títulos, por mi maestría, por mi licenciatura, por mi cuerpo bonito, por mi cara bonita, con eso no llegas nunca a la verdadera felicidad. La verdadera felicidad está en Jesús.
a través de su palabra en primer lugar. Pero como no nos han formado de esta manera, yo estaba estudiando los 10 mandamientos en una comunidad y estaba una superiora, ex superiora de convento, y me dice: hermano, qué bonito es estudiar los 10 mandamientos. Yo nunca lo había estudiado. ¿El qué? Si usted fue superiora de un convento. Sí, pero a nosotros nunca nos enseñaron eso. ¿Y entonces qué le enseñaban? Cómo lavar y planchar la sotana del cura. Superiora de un convento para... Pero no es culpa de nadie, no estamos echando culpa, simplemente es una realidad que ha existido. Y nosotros por eso nos cuesta creer que de verdad Jesús está aquí. Nos cuesta muchísimo. No estamos acostumbrados a eso. Lo hemos dicho con toda claridad: la mitad más uno de este país es evangélico porque ellos enseñan Biblia. Y toda penqueadilla, pero enseñan. Nosotros ni penqueadilla. Le damos un montón de importancia a hacer cosas para Dios, y lo más importante es ser cristiano, no hacer cosas para Jesús. Somos demasiado Marta, y entonces claro, como eso jala imagen, entonces queremos hacer un montón de cosas y que toda la gente sepa que yo soy el que hago, el que puedo. Sí, pero no eres cristiano. Eso lo hace cualquiera sin necesidad de que tú estés en una parroquia. El problema es, no somos cristianos. No le damos importancia a Jesús. Lo más importante es ser cristiano, aunque nadie se entere de tu existencia. Pero nosotros al revés, nos aprovechamos del cristianismo para proyectar nuestra propia imagen. Es increíble lo que está pasando en nuestra parroquia. Veamos algunas citas. En Juan 13:17, sabiéndose esto, dichosos serán si lo cumplen. Palabra del Señor. Señor Jesús. Sabiendo esto, ¿a qué se refiere Jesús? Sabiendo esto. ¿Qué quiere decir con esto? Sabiendo esto. ¿A qué se refiere? Pregunta. A la palabra. Sabiendo esto, dichosos serán si lo cumplen. Una cita preciosa. Y Jesús va a repetir ese esquema siempre. El hombre que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica es como el que construyó sobre roca. Vinieron los vientos y no pasó nada. Pero el que escucha la palabra, como en la mayoría de misas, que le escuchan y no se acuerdan de eso, es como el hombre que construyó sobre arena. Y la gran mayoría de nosotros estamos construyendo sobre arena. Viene cualquier evangélico y nos pasa llevando. Porque no entendemos nada, no sabemos cómo defender nuestra fe. Tenemos una fe tan débil, pero tan débil, que cualquiera o nos hace espiritista, nos hace satánico, nos hace evangélico, cualquier cosa, o nos hace ateos. Sabiendo esto, vamos a dar dos palabras, dos técnicas de cómo estudiar la Biblia en profundidad. La primera palabra se llama exégesis. E de enano, X de xilántropo, otra E de otro enano, G de gato, otra E de otro enano, van 3 enanos, una S de sapo, una I de iluso y otra S de otro sapito. Exégesis. Esa es la primera palabra, la primera técnica que de aquí hasta que nos muramos vamos a utilizar para profundizar en algo. La otra palabra que vamos a utilizar es con H, hermenéutica. Con H, hermenéutica. ¿Qué significan esas dos palabritas raras? Y digo raras porque yo me doy cuenta de todos los hermanos, y eso nunca me lo habían enseñado. Hermano, pero si usted es dirigente de parroquia, sí, pues nunca me han enseñado eso. ¿Y qué enseñan en las parroquias? Pues, dice uno, ¿verdad? Exégesis, con palabras sencillas, exégesis me lleva a descubrir qué quiso decir el autor sagrado en su momento. Ese es exégesis. ¿Qué quiso decir el autor sagrado en su tiempo? Ese es exégesis. ¿Qué quiso decir el autor sagrado en su tiempo? Y que es hermenéutica. ¿Qué me dice a mí el texto hoy? Eso es hermenéutica. Sagrado en su tiempo. ¿Qué me dice el texto hoy? ¿Qué me dice el texto hoy? Eso es hermenéutica. Exégesis, ¿qué quiso decir el autor sagrado en su tiempo? Eso es exégesis. Por eso que la última reunión trató de eso. ¿Qué dice Dios en mí? ¿Qué es lo que me impactó más? Correcto. Ahora lo estamos ya dando como parte de esta formación. El Señor ya había empezado a preparar un poco de eso. Para hacer, los que hacen el estudio del exégesis se llaman exégetas.
Y nosotros tenemos que ser exégetas. Hay diferentes niveles de exégetas. Nosotros no vamos a llegar a los niveles altísimos de una exégesis, porque tendríamos que saber griego clásico, hebreo clásico, latín vulgar, ser paleontógrafos, ser astrónomos, etc. No llegamos a ello. Pero tenemos que hacer, aunque sea una exégesis elemental, hacerle preguntas al texto, las 4 preguntas fundamentales. ¿Quién habla? Cada vez que yo leo un versículo, ¿quién habla? Es lo primero que me tengo que preguntar. Lo segundo que le voy a preguntar al texto bíblico, ¿a quién le habla? Segunda pregunta, ¿a quién le habla? Tercera pregunta que le voy a hacer al texto, ¿qué dice? ¿Qué dice el texto? Y la cuarta pregunta es, ¿en qué momento se está produciendo eso? ¿Cuándo sucedió esto? Son las 4 preguntas fundamentales para una exégesis. Ahora bien, si yo quiero tener una exégesis, aunque sea fundamental, yo tengo que utilizar atlas bíblicos, diccionarios bíblicos, concordancia bíblica y libro de estudio. Yo tengo unos 4.000 libros de estudio, y si estoy leyendo el Evangelio de San Mateo, agarro Evangelio de San Mateo explicado, tamaño librote, y busco la cita y comienzo a ver todos los comentarios de todos los padres de la iglesia, y ahí aparece San Juan Crisóstomo dice acerca de esto, San Juan de la Cruz, San Agustín de Hipona, y voy leyendo todo lo que dicen los grandes autores. Por ejemplo, si estoy leyendo los santos niños inocentes, por ejemplo, y ahí me habla en el capítulo de San Mateo, capítulo 1 y capítulo 2 de San Mateo, me habla de la muerte de los santos niños inocentes. Y hay un personaje que va a aparecer ahí, Herodes. Ese es el que habla y el que va a matar, el que va a intentar matar a Jesús. Muy bien, agarro el diccionario bíblico y busco la palabra Herodes, y me sale 1,5 páginas de toda la vida, de todos los asesinatos que cometió Herodes. Entonces entiendo por qué quiso matar a Jesús. Si a él no era judío, sino que era asmoneo, me voy al atlas bíblico. Aquí dice los asmoneos eran enemigos a muerte de los judíos. ¿Y cómo llegó a ser rey de los judíos? Porque mató a todos los descendientes. Juan Hircano mató a todos los descendientes, todos los que iban a suceder como rey, para quedarse como rey de los judíos. Además de eso, atlas bíblico. ¿Sí? Tengo una pregunta. ¿Y en los documentos, cuando uno se mete en la biblioteca del Vaticano, puede encontrar esa información? Claro que sí. Usen todo lo que puedan. Todo lo que puedan. Entonces, averiguo a cuánto mató a 3 de sus hijos, mató a 2 de sus mujeres, mató a todo el que se le puso enfrente que le podía quitar el reinado. Por eso mató. Hoy entiendo por qué mató a Jesús. No es un accidente, no es una casualidad, sino que era una costumbre de matar a todo el que se le cruzaba enfrente. Tanto que cuando él iba a morir, dejó una orden de que en el día de su muerte mataran a todos los dirigentes judíos, para que el pueblo de Israel, que se iba a carcajear por la muerte de él, llorara, que hubiera luto nacional, aunque no por él, pero que hubiera luto nacional. Esas eran las órdenes de Herodes el día de su muerte. Dicen, gracias a Dios no se mató a todos los líderes judíos, sino hubiera sido un desastre, pero él había dado esas indicaciones. Entonces entiendo, cuando ya profundicé esto, ya entiendo a este personaje llamado Herodes. ¿A quién les habla? A los Reyes Magos. Me voy a los Reyes Magos. No eran reyes, no eran magos, no eran 3, no se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar, fue invento del siglo IV, me lo dicen los diccionarios. No eran blanco, negro y amarillo, ese fue un invento de la Edad Media. Uno no era joven, otro viejito y otro medio, eso se lo inventaron en la Edad Media. ¿Y entonces quiénes eran estos? Eran simples astrónomos, astrólogos de su tiempo, paganos, no eran ni de la parroquia, no eran ni del movimiento, pero tuvieron más fe que los de la parroquia. Así, eso me lo enseña el texto. Entonces voy entendiendo mejor la Biblia. Si yo no sé eso, no entiendo nada, me equivoco vilmente. Y entonces voy estudiando todas las razones por las cuales se produjo este asesinato. Entonces entiendo la fiesta de los santos niños inocentes, si no eso se vuelve puro folclore. Hagamos carne asada, niña, que es el día de los santos niños inocentes. Hagamos atol chuco, niña, si es el día de los santos niños. Esto no tiene nada que ver con la muerte de los niños inocentes. Lo he convertido en un folclore nada más, y no me lleva a la palabra de Dios.
suponiendo que ya resolví las 4 preguntas, ¿en qué momento histórico se produjo eso? Entonces voy a un libro que se llama Jerusalén en tiempos de Jesús, que es un premio Nobel de literatura a nivel religioso, y ahí me dice todas las costumbres, la densidad de población que había en ese momento, cuántos niños inocentes pudieron haber muerto realmente en Belén, quién era Belén en ese momento. Entonces entiendo todo el cuadro. Cuando yo resolví esas 4 preguntas, ahora sí me voy a la 5ª pregunta. ¿Qué me dice a mí el texto? Miren, hermanos, la gran mayoría de parroquias, grupos, ministerios y cosas parecidas siempre se van a la 5ª pregunta por fácil. Abren el Evangelio del día y empiezan. ¿Y a usted qué le dice? A mí dice que me ama. Y a usted aquí dice que me tengo que portar bien. Y a usted aquí me dice que ya no sea tan pleitisto. Para eso no hay necesidad de venir al grupo, eso ya lo sabemos. Que Dios te ama, que te va a castigar, que no seas pleitisto, eso ya lo sabemos. Y a veces cometemos grandes errores porque nos vamos a la 5ª pregunta sin haber pasado por las 4 anteriores y digo cosas que el texto no dice. Cosas que el texto no dice. Porque como no profundicé aquí, esto es aéreo. Y muchas veces es contrario a la misma Biblia. Nosotros prohibido que hagamos ese error, sino ¿cómo? Primero tenemos que estar bien seguros de esto, para después llegar a la 5ª pregunta. Nosotros una vez estamos revisando con Sara, viendo unos libros, y yo encontré un libro que acaba de decir usted, que son concordancias, y son un montonazo de números que cuando uno los ve, uno en realidad no sabe ni para qué van a servir, porque solo dice concordancias y el montonazo de números. ¿Para qué sirven? La concordancia es como un diccionario donde aparece, digamos, yo quiero preparar un tema y ya vamos a hablar de eso, cuál es el mejor método de leer la Biblia, después se los explico. Quiero preparar un tema, por ejemplo, o el amor de Dios, o el pecado y sus consecuencias, o Jesucristo, o quiero preparar el bautismo, cualquier tema. Me voy a la concordancia bíblica por índice alfabético, bautismo, y veo todas las citas bíblicas que hablan de bautismo. Y ahí tengo 30, 40, 80, 100 citas bíblicas y tengo una riqueza para preparar mi prédica, para dar mi tema y para entender el tema. Esa es la concordancia. Todas las Biblias católicas, las evangélicas no, las católicas usan concordancia. Aquí abajo hay algunos textos explicados abajo, son concordancias bíblicas. Lo que pasa es que no leemos. Pero ahí está la explicación, no completa, pero hay algunos versículos explicados abajo. Por eso compren una buena Biblia. Yo se lo dije medio en broma, medio en serio, en esta Navidad pidan de regalo, no pidan chopipe ni cosas de esas, pidan una Biblia de Jerusalén latinoamericana, valen $20 en nosotros, si la encuentran más barata en otras partes, cómprenla por otro lado, si nosotros la tenemos a 20. Hay una de estudio que... Pero la de estudio sí es cara, esa vale como 60. Pero vale la pena. Sí se va a meter en esas profundidades. Yo la uso. Es la que estaba antes. Yo ¿La de cuál? 12 años. No, la de Jerusalén. La de Jerusalén. Esa vale como 70. Porque todas las páginas están con citas bíblicas a la par. Es preciosa. Pero eso es para gente que se va a profundizar bastante. Y por el precio no se recomienda mucho. Pero esta ayuda bastante, nos saca de cualquier... Pero siempre necesitamos un diccionario bíblico, por lo menos uno, hay baratos, vean dónde compran uno, pero baratillo, diccionario bíblico. Hay $10. Nosotros tenemos uno chiquito. En todas las librerías. Ahí dan más barato, es cierto. Ahí dan más barato. Pero depende, algunas cosas se compran más baratos. Se compran unas cosas más baratas en un lado y otras en otro lado. Es igual que los super, es igualito que los super. Fíjense que nosotros hemos incorporado como, bueno, a mí en lo personal no sé si pero hemos visto que en la Ceiba tienen una sección completa de Biblia y salen, por ejemplo, como se va a decir, el Evangelio de San Mateo explicado, el Evangelio de San Juan explicado, el libro de concordancias, ahí lo encontré, ¿verdad? En la San Pablo hay Biblias para enseñanza, para profundidad. Hay una que es... La San Pablo tiene la ventaja de que es la más completa del país, lo único que es la más cara. Pero ahí se encuentran libros que no se encuentran en ninguna otra parte. Y hay que porque vi una de Cristología también cuando estábamos viendo eso el año pasado. La librería de la UCA también tiene buenos libros. Lo que pasa es que no todos traen todo. Hay unos libros que no están aquí y los comprar por otro lado.
La salesiana tiene cosas bien baratas en lo que es salesiano, es muy barato. Lo que pasa es que no se salen de Don Bosco y Domingo Sabio, o sea, no tienen mucho para afuera, pero lo que es de por ahí es más barato ahí, o sea, hay que aprender a comprar, también igual que en los súper, ¿verdad? Ahora bien, la hermenéutica ha tenido 3 etapas. Hermenéutica ha tenido 3 etapas. En el principio del cristianismo, la pregunta que se hacía en hermenéutica era, ¿y esto de verdad pasó? Esa era la pregunta, había muchas dudas. ¿Y esto de verdad pasó? En la Edad Media, la pregunta que se hacía en hermenéutica es, ¿qué me dice a mí el texto? Y muchos grupos se han quedado en la Edad Media. Observe cuidadosamente. ¿Qué le dice a usted el texto? Esa es pregunta de la Edad Media. ¿Y cuál es la pregunta entonces de los tiempos modernos? ¿Cómo aplico yo esto hoy? Ah, esa es la pregunta de la... Del Renacimiento. Sí, eso ya pasó Da Vinci, ¿verdad? Mire, de verdad uno se asombra cómo... ¿Puede ver cómo es La 3 es, ¿cómo aplico yo este texto hoy a mi vida? ¿Cómo lo aplico a mi vida hoy? Sí, Mire, podemos empezar a entrar en funciones. claro. Me estaba ocurriendo una cosa. Ya acabamos de empezar y con el primer día. ¿Por qué no delegamos a alguien como todo con más copias? Sí. Y tenemos correos electrónicos, creo yo, o por lo menos la mayoría, para que nos fuéramos turnando y fuéramos pasando lo que hemos visto como en archivo electrónico o por lo menos pasado en limpio, y eso circulara por todos nosotros para que... Preciosa, la idea es preciosa. Ya se intentó el año pasado, se comenzó y hasta ahí llegó. O sea, no lo continuaron. Pero sería interesante, de verdad, se lo suplico, traigan grabadora. Esto no se les va a quedar, es hora y media de enseñanza sólida que a mí no se me queda. Entonces, esto ya, mañana en la mañana ya se olvidó la mitad. Nosotros intentábamos conseguir un formato electrónico para poderla grabar y después reproducirlo de una sola vez, pero no existe, hay un software, pero ya nos quedamos en el camino, ya no lo seguimos. Pero si ustedes tienen una grabadora electrónica, ustedes tienen la grabadora, ¿verdad? Y lo que hay que conseguir es el software para pasarlo de la voz al escrito, y después se lo revisa. Lo que pasa es que no reconoce, a menos que sea así, pero nítido, la grabación. No sé si ahora habrán mejorado, pero cuando yo... Hay uno, porque por ejemplo de la laptop, nosotros podemos ir hablándolo y ella lo puede ir traduciendo, puede ir escribiendo. No le puede... ¿Cómo no? Eso quería hacer, pero lo que pasa es que vamos a hacer la prueba, vamos a probar, yo le voy a decir a Hernán que se lo... ¿Cuándo lo dice? ¿Y la quinta? La quinta es... ¿Qué me dice a mí? Que es la hermenéutica. ¿Cómo lo aplico hoy en mi vida? Tendría que ser en tiempos modernos. ¿Cómo lo aplico hoy? Eso. Muy bien. Vamos a intentar ir aplicando esas 2 técnicas. Repito, como no somos exégetas de altísimo nivel, por lo menos con diccionario bíblico, atlas bíblico, libro de concordancia y algún libro que me ayude a entender eso. Tal vez en el curso, por eso preguntarle a Dios, podríamos un ensayo en cada una de las reuniones de hacer cómo lo debemos de hacer. La idea, por ejemplo, cuando salga en terreno, el Señor ha dicho que sí está allá para nosotros, yo pienso pasar mis 4.000 libros a ese lugar, como parte de la biblioteca inicial, mis 10 diccionarios bíblicos, mis 2 atlas bíblicos, ponerlos a disposición. Además de todos los CDs que tengo de prédicas y toda la cosa, pasarlos ahí. Ahora, sería interesante si se hiciera también por comunidad, porque yo entiendo que esto va a ser sólido y va a aumentar. Entonces, sí por comunidad, porque individualmente es caro. Los libros son caros. Y yo entiendo que no toda la gente tiene ni dinero ni tiempo para leer. Entonces, por lo menos pasemos las copias. Si pudiéramos utilizar algún atlas bíblico, perfecto. Pero si no, por lo menos las copias. También en archivo electrónico podríamos buscar los libros. Si yo tengo, a mí me pasaron 500 libros de la literatura universal. Lo que sucede es que acuérdense que no todos tenemos acceso a esa información, bueno, no todos tienen computadora, no todos manejan computadora. Lo ideal es pasárselo por escrito alguna copia. Eso es lo ideal. Eso sería. Ahora bien, aquí entramos en otra pregunta. ¿Cuál es el mejor método para leer Biblia? Una de las preguntas centrales que se hace. ¿Cuál es el mejor método para leer Biblia? ¿Cuál se les ocurre a ustedes que es el mejor método?
Hay métodos, por ejemplo, que dicen que hay que empezar por el Antiguo Testamento. Otros dicen no, por el Nuevo. Otros dicen no, mezclemos el Nuevo y el Antiguo. Unos por hechos. Yo ya practiqué todos los métodos. Todos los que están ahí, los que acabo de decir. Un día me puse aquí, recién venido a Santa Tecla, comencé a estudiar el Evangelio de San Mateo. Así, palabra por palabra. Cuando ya llevaba 6 capítulos y año y medio, dije, no, este no es el método. Y aquí que termine el Evangelio de San Mateo son 28, me tardo 10 años. Para una comunidad de laicos no funciona. A mí me pasaron como calendario para ir leyendo cada día una parte. Y que en un año se termina de leer la Biblia. Vayamos también a responder eso. La Biblia tiene 3,5 millones de letras. ¿Cuántas tiene? 3 millones y medio. Y el que tenga dudas que comience a contarlas. Tranquilo. Tiene 33,000 versículos y tiene 1,300 capítulos. ¿Cómo leo la Biblia? En un año, 4 capítulos diarios. Y es totalmente necesario. Cuando usted va a comprar un terreno, por ejemplo, no se queda solo parado en el puesto y hasta dónde llega, pero quiero ir a caminar, quiero ir a inspeccionar, sí, hasta dónde llega, porque si voy a compararlo quiero saber hasta dónde llega, o no. O uno compra así sentadito, mira, allá el cerro y detrás llega, pues lo compro. No, yo quiero ir a ver hasta dónde son los límites. Si yo quiero conocer un poco la palabra de Dios, a Jesús mismo, tengo que darle una leída por lo menos completa, aunque no entienda. 4 capítulos diarios comiencen, estamos hoy día 8, podemos intentar leer la palabra. No lo hagan, lo que a mí me dijeron que es un error. Si usted va a misa todos los días en 3 años, escucha la palabra de Dios, mentira, no es cierto, porque solo se lee en pedacitos. Yo tengo una idea de leerla completa. Ahora, ¿cuál es el mejor método? Que no es comenzando de Génesis. El mejor método, Angélica, el mejor método es el que estamos usando por temas. Por temas. Es el mejor método que existe. Y miren, siéntanse contentas al ministerio que han venido, no es propaganda, pero es una verdad. Aquí le preguntamos a Jesús cuál es el tema que Él quiere dar. Eso es lo mejor, el mejor método que existe, preguntarle a Él de qué nos quiere hablar. Precioso. Cuando ya me da el tema, yo comienzo a estudiar. Yo me levanté de la cama el miércoles 20, creo que fue el 30, Había un sacerdote que se despedía de su parroquia y me pidió que por favor yo fuera a predicar en su despedida. Yo le pedí permiso al Señor, dame permiso y dame salud, por favor, mira, yo sé que estoy enfermo, pero es tu sacerdote, dame permiso de ir. Y fui, y el Señor me permitió dar un tema. Pero entonces, Señor, ¿de qué le vas a hablar? Ese es el mejor método. En este ministerio no nos inventamos cosas, se lo preguntamos a Jesús, Señor, ¿de qué le quieres hablar? Y todos tenemos que llegar a ese nivel, para eso estamos aquí. Señor, ¿con quién me tengo que casar? ¿Qué profesión tengo que estudiar? ¿Dónde tengo que vivir? Se lo preguntamos a Jesús, porque no somos ovejitas sin pastor. Aquí hay un pastor que se llama Jesús y se las puede todas. Entonces le digo, Señor, ¿qué tema le vas a hablar a estos hermanos? Y me dijo Juan 17:21, y me quedo yo, Juan 17:21, el de la unidad. Señor, pero explícamelo, o sea, Juan 17:21, ¿por dónde? ¿Qué tiene que ver la unidad con un cura que se va de su parroquia? Dame más citas. Me tenían que llegar a traer a las 5 de la tarde ese día. A las 4 empiezo un chorro de citas bíblicas. Espérate, ahorita me levanto y estaba en la cama, espérate, ahorita las voy a anotar todas. Pero después no las encontraba, andaba tan surumbo en mi cabeza que no encontraba la cita bíblica. Señor, apúrate, decime dónde está la cita. Me faltaba una. Señor, mira, faltan 5 minutos para las 5, ya van. Y cabal, hermano, es bien puntual a las 5. El timbre suena y yo que encuentro la última cita, la anoté en carrera y me fui estudiando en el carro. Y se lo digo a los hermanos, esta prédica es única y exclusivamente para ustedes y para este momento. Porque el Señor la ha creado con citas bíblicas específicamente para esto. Es el mejor método. Y tenemos que llegar a ese nivel. No es cuestión de agarrar la Biblia como a mí se me ocurra. Yo ya puedo, si tengo 10 años, 15, 20, estar en la parroquia, y yo ya, hagamos. Ese método no es, ese método es carne. El método totalmente divino es preguntárselo a Él, y Él es Dios. Y Él te va a decir exactamente qué es lo que tenemos que hacer y decir. Si yo estoy comentando este tema, es porque a Él se le ocurrió, no a mí. Yo pensaba entrar con otros temas ya. Nos quedamos a medias de los dones del Espíritu Santo, y voy a terminarlo. Y Él dijo, no, se sacaron 2:76. Refresque un poquito la Biblia.
Y el Señor es Dios y Él sabe y a Él no se le contradice, a Él se le obedece. Entonces yo al principio dije, ay, da la introducción a la Biblia, si eso ya lo di un montón de veces y eso es un poco árido. Mira qué precioso ha salido en todas las comunidades. Y después digo, caramba, qué ignorante soy yo. El Señor sabe que esto es precioso, que es lo más importante para Jesús. No es algo bonito, es lo más importante para Jesús. Es la base de este año. Si vamos a alcanzar la santidad, es a través de la palabra de Dios, en primer lugar. Entonces dice el texto, sabiendo esto, dichoso será. La verdadera dicha no es tener un título, una maestría, un posgrado, un trabajo, casarme con un viejo que tenga billetes, o una mujer que me viente los dólares. La verdadera dicha es aplicar la palabra de Dios, ponerla en práctica. Esa es la verdadera dicha, lo dice la Biblia. Dichoso será si la ponen en práctica. Aquí no es cuestión de casarse, que tener hijos, nietos, suegra, abuelo. Dicha, todo eso está bonito, pero con la palabra de Dios te sirve. Si no, no te sirve. Sigamos, otra cita bíblica. Sí, hermano. Una duda que siempre tenemos. Todo lo ponemos en manos de Dios, qué es lo que se va a hacer. ¿Qué se hace mientras tenemos la respuesta? Miren, hay un montón de maneras de encontrarnos con la respuesta. Dios habla de una manera infinita porque Dios es infinito, entonces tiene una manera infinita de comunicarse. Lo que yo tengo que aprender es en qué frecuencia me habla a mí. Sí. Y a cada persona le habla en una frecuencia diferente. Puede hablar a través de un canto, de una prédica, de una clase como esta, me puede hablar directamente, puede escuchar la voz en los oídos, puede escucharla dentro de mi cerebro, puede a través de la esposa, a través de mis hijos, a mí me habla a través de mis hijos, y aquellos, ya estos ni van a misa, sí, pero me habla a través de ellos. Dios tiene razón, carnalito salió. Yo no puedo despreciar a nadie, y tengo que tratar de captar la voz de Dios a través de cualquiera. Ahí están los hermanos, ahí está la esposa, ahí están los suegros, están los padres. Puedo compartir. ¿Y vos qué opinas? Yo he aprendido a preguntarle a los demás. Fátima, ¿y vos qué opinas de esto? Papá, no haga eso, mire. Y estoy escuchando, pues sí, es posible. Dios habla a través de cualquiera, no es propiedad privada de todos los que van a misa, nada más. Mentira, eso no es cierto. Todos somos sus hijitos, aunque no vayamos a misa. Dios así de misericordioso y habla a través de un niño, una niña, a través de un pagano, a través de un marero. Habló a través de Caifás, habló a través de la burra de Balaam. Voy a hablar a través de un gato, de un chucho, un perico, un ratón. Si no es Dios, pues, puede hacer hablar. Capítulo 22 del libro de los números. La burra de Balaam no habló, pues. Entonces, si habló la burra de Balaam, puede hablar a través de cualquiera. Entonces, es nada más de aprender. La pregunta es muy importante. Aprender la frecuencia. En todo caso, hay dos pastoras aquí que pueden auxiliar. Y pues también estamos nosotros que podemos auxiliar en cualquier momento. Oración, contemplación, ¿verdad? El Señor va a hablar. Tenga la seguridad de que Dios sabe. Y sobre todo en ese ministerio la tenemos que creer. Dios nos sabe. Lo que tengo que captar es por tono. Muchas veces es posible que Dios me diga cosas que yo no quiero escuchar. Cosas contrarias a lo que yo espero. Cuando se me viene una palabra y yo estoy, lo primero que se me viene normalmente es de Dios. Ya lo segundo ya es de Dios. La primera, Señor, ¿qué hago? Aparece. Esa idea no estaba en mí, esa es de Dios. Cuando ya lo trabajo, esa ya es mi cara. Entonces, poco a poco vamos a ir aprendiendo también a escuchar. Pero en primer lugar, la pregunta es bien linda. La primera manera de escuchar la voz de Jesús es a través de la Biblia. Es a través de la Biblia. Ese es el primer criterio de discernimiento. Veamos. Cuando parezco no tener una respuesta, lo que tengo que hacer es intensificar la oración. Intensificar la oración es preguntar, Señor, no entiendo. Y a veces da una señal, Señor, discúlpame, pero no entiendo qué me estás diciendo. ¿Me lo podrías aclarar? Perdóname, pero... Juan 15:17. Ámense los... No, 15:7. 15:7. Escuchen que es bien importante eso. Bien. Mientras ustedes permanecen en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Palabra de Dios. Señor, acuérdense que cuando es evangelio es palabra del Señor. Miren qué dice: si permanecen en mí
y mi palabra permanece en ustedes. Pidan lo que se les ocurra, todo, y se les va a dar. Porque no obtenemos todo lo que pedimos, porque no estamos permaneciendo en la palabra con Jesús. La gente pide, enciende candela y pide oración por aquí, y compre y llore, y no le sale nada. ¿Por qué? Porque no está unida a la palabra de Dios. Así de fácil. Si mi palabra permanece, no dice que de vez en cuando nos llega, me reúno una vez al año, ay Dios, una vez a la semana, no hombre. La palabra de Dios tiene que estar unida a mí y yo a la palabra las 24 horas del día. Entonces estoy unido a Jesús, entonces voy a pedir lo que se me ocurre. Es lo mismo de Dios, entonces Dios lo concede. Como yo no estoy unido a Dios, se me ocurre un montón de cosas que Dios no quiere. Y dice, no, ¿y cómo le voy a dar eso a eso? Si eso, ¿para qué le va a hacer daño? Eso no. Como no estoy unido, el truco, la clave para que el Señor me conceda todo lo que pido es unirme a Él a través de la palabra. Santo cura de Ars. ¿Qué decía el santo cura de Ars? Llegó un momento en mi vida que todito lo que le pedía, todito me lo daba. Lo logró. Y ese hombre, ¿cómo le costaba predicar? Que era bien topado. Dice que se pasaba horas, pero horas, leyendo los sermones de los otros curas, y hacía un rompecabezas, arrancaba un pedacito y otro pedacito y los unía y los pegaba para hacer su propio, porque a él no se le ocurría nada. Pero ese esfuerzo, Dios lo premiaba, todito se lo daba. Entre más nos cueste un servicio a Dios, más grande va a ser la bendición. Mire qué tacaños somos. Ay, hermano, me aprendí la cita más chiquita. Ay, chiquito va a ser el premio que tenés. Por eso vas a sacar 0 en el examen. Y sí, ¿verdad? Competencia de quién se aprende el versículo más pequeño. Entonces no pidas cosas grandes. Si permanecen en mí y mi palabra permanece en ustedes, no tienen que dudar que todo lo que pidamos, porque todo lo que le vamos a pedir está de acuerdo a Él. Precioso el texto. Precioso, de verdad. Un día el Papa Pío XI está pidiendo que hace una novena al corazón de Jesús y no le salió nada. Segunda novena, tercera, cuarta, quinta, hasta que hizo la novena, Dios, hasta que ya se había logrado unir. Eso que era el Papa y nosotros. Y el Papa creyó que por muy Papa una novena ya, no señor Papa, usted me va a hacer otra y hasta que esté unido a mí, entonces se lo concedo. 9 novenas. Y qué bueno que el Papa fue perseverante. Nosotros los queremos ya, y queremos que con una oración no has entendido a Dios. Tenés que unirte, pero la palabra está escondida nada más. O no la profundizamos como se debe. Sigamos. Les he dicho esto para que gracias a mí tengan paz. En el mundo tendrán que sufrir, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Eso es San Juan 16:33. Juan 16:33. Escuchen. Dice, les he dicho estas cosas. ¿Cuáles? ¿Cuáles cosas? Pregunto. Les he dicho estas cosas. ¿Cuáles cosas? ¿A qué se refiere Jesús? El mensaje que él les dio. Estas cosas, lo que está aquí. Le he dicho esto que está aquí. ¿Para qué lo dijo? ¿Para qué dejó la Biblia Jesús? Para que tengan paz. En el mundo habrán tribulaciones, sí, pero les he dado estas cosas para que tengan paz. No habrá problema que nos pueda acurrucar. Aprovecho para tomar agua. No hay problema si nosotros tenemos la palabra de Dios. Vamos a tener paz. Que venga el hombre gritando, que venga la señora, que venga el cobrador, que... Mire, yo estoy viendo la palabra de Dios. Santo Tomás de Aquino cuentan aquella anécdota que ya le hemos contado. Dice que iba atravesando el río, vino una gran borrasca, la barca amenazaba con hundirse, y él iba meditando la palabra de Dios. Y cuando llegaron al puerto le dicen, Tomás y Masito nos hundimos. ¿A dónde? ¿Qué pasó? ¿A qué hora? Ni cuenta, había paz total en Tomás, porque iba meditando la palabra. Todos los demás estaban ahí agitados, que viene el cobrador, que le han quitado el empleo, que me van a sacar. Y aquel estaba estudiando. En medio de la borrasca, la clave es estar con la palabra de Dios, estar con Cristo. Sigamos. A ver, ¿cuál es la cita que ustedes van a leer para que no
Al contrario, den culto al Señor Cristo, en sus corazones, siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que les pida razón de su esperanza. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Den culto a Cristo, no externo, eso nunca lo ha dicho la palabra. Lo más importante, el culto es interno, en sus corazones, dice. Y nosotros queremos hacer grandes fiestas, grandes procesiones, que no están mal, pero si el culto no es del corazón, peligroso. Den culto a Cristo en su corazón, en su interior. Queremos hacer grandes ceremonias, grandes procesiones, pero un poquito huecas, peligroso. Pero dice algo más el texto: sepan dar razón de su esperanza. Y si leen el versículo siguiente, dice, pero háganlo con dulzura y con respeto, dice. Yo voy a responder a un hermano que me viene a decir algo y me pregunta, con dulzura y con respeto. No sé si se fijaron lo que pasó en el retiro último en Armenia. Estábamos bailando delante de la Virgen, la canción de la Guadalupana, nos emocionamos todos, bailamos, etc. Y se levantó una hermanita y dijo, ¿se fijaron que yo no bailé? Porque yo decidí que le he dicho al Señor que yo no voy a bailar nunca. Y no sé por qué Ricardo, que ha sido mi maestro, estaba ahí. Ya dije, yo no le hago caso a un pleito, no me meto. Pero el Señor me dijo, defendete. ¿Para qué me dijo defendete? Entonces sí, pero con Biblia en mano, nada de insulto, con dulzura y respeto. Desglosé lo que es la Virgen de Guadalupe y al final dije, la Virgen tiene la pierna levantada y tiene sonar, está bailando, está embarazada, están las luces de la Virgen de Guadalupe, el sol va a dar a luz al sol de justicia y por eso baila de alegría. Además, los indígenas no lo entendieron y salieron a bailar. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 18, David danzaba el arca de la alianza con todas sus fuerzas. Y en el versículo 23 dice que Mical, la esposa de Saúl, se quedó estéril para toda su vida por andar criticando a David que danzaba delante del arca de la alianza. Y no les conté, Mateo 26, cuando Jesús instituye la Santa Eucaristía, que terminada la Santa Eucaristía, dirigiéndose al monte de Getsemaní, canta el Alel, que eran los salmos del 113 al 118, y el judío cuando cantaba se movía rítmicamente. Jesús se está moviendo rítmicamente y va para Getsemaní. Por eso ellos hacen eso cuando oran. El judío lo hace, todo el tiempo lo hace. Porque es una especie de danza. Es una especie de danza. El salmo no fue para hacer, nosotros lo hacemos así en las iglesias porque pero son cantos. Son cantos, no son poesía, son poesía para ser cantada, no para ser declamada. Pero como no aprendemos ni eso ni a cantar, hay que leerlo. Por eso es que en las sinagogas judías hay un cantor, ¿verdad? Él va a leer el salmo, pero lo canta. Que tiene que ser cantado. Él lo hace cantado. Todos los salmos dice, acompáñense con ese instrumento. El Salmo 150 dice, alaben a Dios con platillo vibrante, con flauta, con instrumentos. ¿Para qué? Porque se está cantando y se está bailando. Pero nosotros no llegamos todavía allí. Nuestras parroquias son misas, paredes de difuntos todo el tiempo, la gran mayoría, todo muy quieto. Eso no tiene nada que ver con el espíritu alegre de la Biblia. Estoy defendiendo un punto bíblicamente hablando. Llegó un hermano testigo de Jehová a la casa de la radio donde yo vivía. Le digo, mire, véndame la Biblia de los hermanos de testigos de Jehová. No, me dice, quiero llegar a su casa y le voy a... Va, está bien, pues llegue a la casa, pero véndame la Biblia. Veo un crucifijo y me dice, ¿y ustedes por qué tienen crucifijos? Hermano, 1 Corintios 1:18, nosotros predicamos a un Cristo crucificado. Hermano, 1 Corintios 1:25, para los judíos es un escándalo, para nosotros motivo de salvación. Hermano, Filipenses 3:17, muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo, pero porque su Dios es el estómago y su final es la perdición. No, me dijo, yo lo que tengo que hacer es traer a mi pastor aquí para que hable con usted. Lo mandé de regreso a su casa, con pura cita bíblica, sin enojarlo, sin tratarlo mal, con respeto y con dulzura. Bye, mi muchachito, vaya a aprender Biblia por otro lado. Estoy equivocadito, mi niño. Apura. Si yo sé Biblia, no me sacan de mi iglesia católica. No hubiéramos perdido ya la mitad de la población salvadoreña. Pero como no sabemos Biblia, no sabemos defender los sacramentos, ni la misa, ni lo que tenemos, porque no sabemos Biblia, ellos nos atacan con Biblia y nosotros no sabemos. Nosotros a bibliazos. Yo estaba en la radio este domingo y les conté una anécdota que ellos recordaban, porque ya se les había olvidado, pero que pasó. En uno de los pasajes de la Colonia de la Rábida, estábamos 125 hermanos rezando el Santo Rosario en la calle. Bonito se veía aquello. Pasó un hermano evangélico con una Biblia de esas coloraditas. Idólatras, oscurantistas, pero con grito.
se levantó uno que medía como 1,95 y le dijo, no se preocupen, yo me encargo de esto. Y otro que medía 2 metros le dijo, y yo te acompaño. Y salen en carrera abierta detrás del evangélico y el evangélico gritando por todas las calles. ¿Qué iban a hacer? A darle de patadas. Esa es la manera de defender la Biblia. Es con dulzura y con respeto y con cita bíblica. Y estábamos rezando el Santo Rosario. A patadas iba a agarrar al otro. Vaya, mire cómo los católicos no sabemos defender nuestra fe. Nos enojamos, gritamos. Cuando en un grupo empiezan a discutir, yo simplemente me callo y me voy. Yo no discuto vida, porque dice Pablo, eviten todo tipo de discusiones porque ahí se mete la pezuña de Satanás. Yo tengo que con dulzura y respeto defender mi fe con cita bíblica. Si se puede. Si se enojan, nos vemos. Adiós, tranquilo, hasta aquí llegamos. Disculpe, eso está como cuando fueron a llevar personas que se lanzó sobre uno de los soldados a cortarle la oreja. Pero y Jesús le dijo que no era. no es ese el método, es con pura cita bíblica que vamos a defender de aquí en adelante. Y nadie nos va a sacar de nuestra Santa Madre Religión Católica, pero con cita bíblica. Sigamos. ¿Quién toca ya? Segunda de Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en la justicia. Palabra de Dios. Toda escritura es inspirada por Dios. El Concilio Vaticano II dice que la Iglesia tiene como inspirados por el Espíritu Santo la Biblia entera, con todas sus partes. Toda es palabra de Dios. Para quitarle a los evangélicos aquellos de que hay unos libros y otros no. Toda la Biblia, así como está, es palabra de Dios. Lo dice el texto. Y toda la palabra sirve para corregir, para argumentar, para educar, para enseñar. Yo quiero enseñarle, utilizo palabra de Dios. Quiero corregir a mis jóvenes, quiero corregir, uso la palabra de Dios. Quiero argumentar en razón de mi fe, uso la palabra de Dios. La palabra de Dios me sirve para todo, si yo la domino. Llega un hermano de los tantos que llegan a la casa, un matrimonio en problema, 90% de matrimonios en problemado. Llegó con la señora me pidió la cita, entra la señora y me dice, él no quiere entrar, déjelo, quiere entrar, que no entre, y esto no es obligación. Al rato va entrando con zapatos desabrochados de futbolista, una calzoneta chuca de futbolista y una camisa sudada de futbolista. Hermano, bienvenido, Jesús le bendiga. ¿Qué tal, hermano? Yo siempre bien. Hermano, le digo, a ver, ¿cuál es su problema? Mi problema es mi mujer. Típico salvadoreño. Y la pobre típica mujer salvadoreña. Y le digo, ¿y desde cuándo comenzaron sus problemas? Desde que me casé con ella, me dijo. Además me dijo, yo conozco la Biblia, me dijo. Ah, la conoce. Y ella es su problema. Entonces usted tuvo que haber leído la palabra de Dios donde dice que los cristianos no tenemos obstáculos, solo oportunidades para crecer. Y la primera de Corintios 10:13 dice que el Señor nos da pruebas para crecer y con la prueba nos da la fuerza para salir adelante. Entonces Dios le da también fuerza para salir adelante en esta prueba. Y ella es el motivo principal de que usted alcance el cielo, hermano. Si usted leyó la Biblia, tuvo que haber entendido eso. Ya empezó a amasarse un poco. Pero además, me dijo él, lo que pasa es que yo soy el jefe de la casa y él ya no me da a mí mi puesto. Y eso lo dice la palabra, me dijo. Sí, pero también la palabra dice, maridos amen a sus esposas como Cristo amó a la suya, a la iglesia, que dio la vida por ella. ¿Usted le da la vida a su esposa o se la arrebata, hermano? Porque ahí dice la palabra. Ya no dijo nada. A pura cita bíblica. Él es bíblico. Ah, muy bien, entonces a pura cita bíblica. Hermano, usted tiene un gran problema como persona. Le voy a decir algo más. Usted tiene problemas de incesto. Y comenzamos por el otro lado. Se fue quieto. A pura cita bíblica, a sanación. Entonces, si yo domino las escrituras, voy a hacer que ese hermano que viene así furibundo se calme y aprenda lo que tiene que aprender. Si no sé Biblia, nos tiramos las sillas por la cabeza, ¿verdad? Y no salimos del problema. Sigamos. Hebreos 4:12. Pues viva es la palabra de Dios y eficaz, y más cortante que espada alguna de los filos, penetra hasta la división entre alma y espíritu, articulaciones y nódulos, y discierne sentimientos
y pensamientos del corazón. Palabra de Dios. Te alabamos. El texto dice en pocas palabras, en palabras sencillas, la palabra penetra hasta las profundidades de cada uno de nosotros, lo que está en el subconsciente, y lo sana, limpia, libera, corta todos los chucos que tenemos y nos libera. Eso solo Dios lo puede hacer a través de su palabra. Yo leo una palabra, le lanzo una palabra a alguien y esa palabra sana en profundidad cosas que están enterradas ahí. Si las personas no se sanan, es porque no utilizan bien la palabra. La palabra penetra, limpia, saca todo aquello que ni un psiquiatra ni un psicólogo puede alcanzar. La palabra penetra hasta las últimas, todos los sentimientos, los rencores, las tristezas, si la persona se deja, si no. Pero la palabra tiene poder por sí misma. Sigamos. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Pero debes saber, ante todo, que nadie puede interpretar por sí mismo una profecía de la Escritura. Palabra De Dios. Bravo, Nadie puede interpretar por sí mismo el gran error de los hermanos evangélicos, 30.000 sectas protestantes. Y el gran error de los católicos hoy también es el mismo. No, sí, mire, hagamos aquí cualquier cosa, sí, si no es para Dios, pues estás interpretando la palabra a tu manera, hermano dirigente. Ya no le preguntamos al Señor, ¿para qué? Aquí estamos nosotros, pues, de todas maneras el Señor se va a encantar. No hables por el Señor, preguntadle mejor. Esa es la meta alcanzada. No interpretemos la Biblia. ¿Sabe que hay teología de la liberación? Nosotros no nos metemos en eso, porque no es la teología del Vaticano. Hay teología económica, teología africana, teología europea. Son divisiones que ya se hicieron en la Iglesia Católica también. Y entre los movimientos, cada movimiento se cree mejor que el otro. No, hermano, véngase que aquí estamos en encuentros conyugales. No, véngase que aquí estamos los carismáticos. No, véngase que aquí estamos los de cine. Que cada uno se cree mejor que el otro. Está interpretando independientemente de la Biblia. Yo no necesito de ningún grupo. Si yo solito leo la palabra y el Señor me habla, yo no necesito nada. Estás interpretando por tu cuenta y por eso es tanto error. Sigamos. Segunda de Pedro 3:16. Es lo mismo que hablando de esto enseña en todas sus epístolas, en las cuales hay algunos puntos de difícil inteligencia que hombres indoctos e inconstantes pervierten, no menos que las demás escrituras para su propia perdición. Palabra de Dios. Dice algunas escrituras. ¿Sabe de qué escrituras está hablando Pedro? Está hablando de las cartas de Pablo. Y él dice que muchos ignorantes, en la versión de Jerusalén dice, ignorantes y débiles tuercen la interpretación para su propia perdición. Aquí aparece, en todas sus cartas tratan estos temas, si bien en ellas hay cosas difíciles de entender que los inexpertos y vacilantes deforman, como hacen con el resto de la Escritura para su perdición. Entonces, en toda la Biblia yo me puedo equivocar si no encuentro a alguien que me oriente. Inexpertos. O dice ignorantes y débiles. Entonces yo tengo que dejarme guiar, dejarme enseñar, pero si cada quien quiere interpretar la palabra como a él se le ocurre, salimos divididos. Por eso nos cuesta trabajar en equipo, en las parroquias, porque cada quien impone su criterio, no el criterio de Dios. Sigamos. Como también las demás escrituras, si lo tiene con asterisco. Las demás escrituras. También en esta. A ver, veamos. Tiene un asterisco. También, como también, eso quiere decir, eso me llama la atención para leerlo abajo. Eso dice, léelo abajo. Si se fija, 3:16, las epístolas de Pablo, que en su mayor parte ya está explicando. Ese asterisco en la peli es para ver pie de página. Si se fija, pie de página, allá abajo está 3:16. Eso quiere decir, ese asterisco significa, vea allá abajo. Gracias por la pregunta. Sigamos. Josué 1:8. Leerás continuamente. Oiga, perdón. Ese es el programa de aquí hasta que nos moramos. Escuchen. Josué 1:8. Leerás continuamente el libro de esta ley y lo meditarás
para actuar en todo según lo que se dice. Así se cumplirán tus planes y tendrás éxito en todo. Yo soy quien te manda, esfuérzate pues y sé valiente. Palabra. De palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ese texto está un poquito pobre con el respeto y el cariño que me merece la palabra, porque dice continuamente. En cambio la Jerusalén dice que no se aparte de tus labios la palabra de Dios día y noche, es mucho más específico. Día y noche. A ver, ¿quién lo tiene por ahí? Josué 1:8. No se aparte el libro de esta ley de tus labios. Medítalo día y noche. Así procurarás obrar en todo conforme a lo que en él está escrito. Y tendrás suerte y éxito en tus empresas. Entonces, mire el programa que nos pone el Señor. Aquí voy a hacer una exégesis y un poco de hermenéutica. ¿En qué momento sucedió este texto? Sucedió cuando Josué se queda a cargo del pueblo de Israel y tiene que entrar en la tierra prometida. Y Josué tuvo miedo. Entonces Dios le habló y le dijo, no tengas miedo. Y no le dijo, mira, aquí te voy a enviar 100,000 soldados de la PNC con todo y gas lacrimógeno. Tanquetas te voy a enviar, no. Vas a vencer a eso, mire, te voy a enviar un batallón de antimotines, nada de eso. Mire la forma como va a vencer. Y ahí habían caníbales, había gente que quemaba a la gente, etcétera, que hacían brujería, hechicería, un montón de cosas. ¿Cómo lo vas a vencer? Que no se aparte de tus labios la palabra de Dios día y noche. Ese es el truco. Ese es el truco para vencer a todos los caníbales, los antimotines y toda la cosa. Jesús no le dijo, Dios no le dijo, el Espíritu Santo no dijo, no te preocupes, te vamos a enviar ángeles. Que vayan, no. Que no se aparte de los labios día y noche la palabra de esta ley. Y vas a tener éxito en todas las empresas. Y Dios lo cumplió. Cuando se olvidaban de la palabra de Dios, los aquellos los derrotaban. Señor, ¿y por qué has permitido que no ganen? Porque ustedes se han apartado de la ley de Dios. No, vamos a... Entonces volvían a vencer. Eso es historia. Léanle su palabra. Pero no solamente es repetir, Padre lo que dan los cielos santificado Dios, te lo van a decir. No, así no es la cosa. No recen así. No. Prohibido en ese ministerio rezar mal. Padre lo que dan los cielos santificado. Ni ha terminado de decir la frase el otro y el otro ya se montó. No dejan que uno... En la misa a veces sucede. Hay sacerdotes que dicen muy rápido las cosas, no dan chance a que el laico diga la respuesta. Medítalo, dice el texto, día y noche. Meditar es quedarse clavado saboreando la palabra de Dios. Día y noche, hasta cuando estás dormido. Estar soñando con la palabra de Dios. Ay, qué lindo Jesús, sí, el texto de ahora te pareció. Hasta dormir. Día y noche. Por eso no me gusta la versión que dice continuamente, no. Que no se aparte, día y noche, todo el tiempo, todo el día. Yo tengo que andar repitiendo un texto bíblico. El que quiera. Pero yo tengo que andar repitiendo, así procurarás obrar conforme a lo que está escrito en él. ¿Cómo voy a lograr que mi vida se asemeje a lo que está escrito ahí? Meditando la palabra día y noche. Ahí lo dice el texto. ¿Y cuál va a ser el resultado de todo esto? Tendrás éxito en todas las empresas. El éxito en las empresas no se obtiene por razonamiento, por habilidad, por astucia. El éxito en la empresa, el verdadero éxito es meditando la palabra de Dios día y noche. A Jesús le dice un vidente, Señor, mira, ¿y por qué? Y hay una palabra de la Biblia que también dice así, Señor, ¿por qué los malos triunfan? Mira, esos no van a misa, no meditan la palabra, mira el carrazo, mira la mujerota que tiene, mira. Y Jesús le contestó a un vidente, espérate, ya vas a ver el final de su vida, ya vas a ver cómo va a terminar eso. Y también él le dice, hay un profeta que es Isaías, creo que es, porque yo lo estuve leyendo un día. Varios profetas, es que sí, que lo estuvimos leyendo. Habacuc también, Malaquías también habla de eso. Habacuc le dice, Señor, pero que no te has dado cuenta de cómo estamos sufriendo y mirar los malos cómo triunfan. Espera, ya vas a ver el final de ese pueblo. Porque uno ve, pero no sabe cómo tuvo eso y no sabe toda la maldad. Y Dios es tremendamente paciente, pero no es juguete. Dios va a dar a cada quien lo que se merece. Espérate, ya vas a ver cómo va a terminar su vida. Nosotros sufrimos también, los cristianos, sí, bendito sea Dios, sufrimos, pero vamos a estar en gloria con Él. Por eso es que uno dice, Dios tarda pero no olvida. Eso es.
bien entendido esa frase, es correctísima. Es que nadie engaña a Dios, pues. Nos podemos estar burlando de Dios, pero Dios está ahí. Bueno, anótenle otra más, cuando sentimos, hasta aquí llegaste. Para que entendamos que Dios es Dios y nosotros somos simples criaturas. Sigamos. Salmo. Feliz quien no sigue consejos de malvados, ni anda mezclado con pecadores, ni en grupo de necios toma asiento, sino que se recrea en la ley de Yahvé, susurrando su ley día y noche. Palabra de Dios. Gloria Al Señor. Dichoso o feliz. La verdadera felicidad y la verdadera dicha es no juntarse con aquellos que no quieren saber nada de Dios. Llega una niña y me dice, mire, tengo 2 novios, ¿a cuál de los 2 le hago caso? ¿Cuál de los 2 cree en el Señor y lee la palabra? Ninguno, mándanos a pasear a los 2. Porque si no cree en Dios, tampoco va a creer en usted. Si no respeta a Dios, tampoco la va a respetar a usted. Mándelos a pasear a los 2. El texto dice bien claro, dichoso el que no se sienta en la reunión de los cínicos, de los pecadores. Claro que todos somos pecadores, pero está hablando de aquellos pecadores que no quieren dejar de pecar y que no quieren reconocer a Dios y que no quieren estudiar la palabra. Con eso ni se meta. Si se va a quedar con un solo amigo en la vida, pero que lee la palabra de Dios, siéntase dichoso. Y tú no quieres hablar nada de Dios, no, esas cosas son esas cosas, la iglesia. Si la iglesia que se hable allá, de la iglesia para adentro, aquí estamos en el mundo, aquí. Ya, chao, nos vemos. Adiós, hermano. Adiós, nos vemos. No tengo nada que hablar contigo. Yo quiero hablar siempre de Dios. Tú solo dentro de la iglesia quieres hablar, lo siento. Dichoso el que se reúne, que no se siente en el banco de los cínicos, en el grupo de los pecadores, sino que su gozo es meditar, susurrar la palabra de Dios día y noche. Y te encanta vamos, platiquemos un día, juntémonos, hombre, mira, leamos la palabra, hablemos de vida de verdad, vamos, hagamos un grupito. Eso van a ser nuestros amigos. Venite, echémonos una echamos. No quieres secar tu mujer, venite, te voy a prestar una muchacha bien, venite, va. Lo siento, no tengo nada que ver con eso. Mire, el texto es precioso. Cómo elegir tus amistades en base a los que crean en la palabra de Dios. Ahí vamos a alcanzar la verdadera felicidad, la verdadera dicha. Y qué pena, que cuesta que nosotros, yo estaba, perdónenme, en el Seguro Social, no les puedo decir más detalles, con un grupo de dirigentes. Allá había un montón de dirigentes de parroquia. No llevaban Biblia, y yo qué puedo hacer por ustedes, hermanos. No traen Biblia, ¿qué puedo hacer por ustedes? ¿Cómo dirigen parroquia sin Biblia? ¿Qué puedo hacer yo por ustedes? Nada. Si ustedes no traen Biblia. Pero miren qué lindo, después de una sacudida, esa fue una de las prédicas más fuertes que me han salido. Yo me di cuenta que la cosa estaba dura. Claro, como era para dirigente, el Señor se fue con patada al pecho. Pero mire qué lindo al final. Hermano, la próxima vez que nos reunamos, levante la mano quienes van a traer Biblia. Todos levantaron, bendito. O sea, pegó. Y mire, se levanta un hermano y me dice, hermano, qué lindo nos ha hablado. Sacúdanos así siempre hoy, por favor. Bueno, que la agarraron. Mire, hay gente que es honesta. Hay gente que entiende. Que no es cólera, no es la carne, es Dios el que te está haciendo una llamada en serio. Y que hermanito, mire qué lindo esta predica, así sacúdenos siempre, hermano. Qué bueno. El que está limpio y el que está con deseo sincero de encontrarse con Dios entiende estas cosas. La pregunta será, y nosotros vamos a tomar el compromiso de Josué 1.8, de Salmo 1.1, de ahora en adelante vamos a susurrar día y noche la palabra de Dios, o solo una vez a la semana cuando nos vemos, o de vez en cuando a las 500. Primero comprar una buena Biblia. Vea cómo la pide, la regala, la fía, vea cómo. Pero además estudia, y el mejor método es el que tenemos hoy en nuestro ministerio. Porque se lo pedimos a Él y Él nos dice, háblale de esta cosa. Amén. Amén. Amén.